buenas noches. Mi nombre es Marco Antonio. Muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para comenzar, ¿me podría indicar su nombre, nombre completo, edad, sexo y nivel educativo, por favor? Yo soy el docente Diego Armando Milla y tengo 40 años. Mi nivel educativo es universitario. Estudié literatura en la Universidad de San Marcos y luego hice una maestría en educación superior. Sí, Marco. Muchas gracias. Diego es docente tiempo completo de la Universidad Tecnológica del Perú. Bueno, empecemos con las preguntas. Sí, adelante. Gracias. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? Uno de los problemas políticos es pues un solo partido que gobernó prácticamente durante los 10 años, ¿no? Luego de las elecciones que se dio en el 92, un solo partido que fue Cambio 90, de Alberto Fujimori, problema económico, la hiperinflación y también a sus inicios del gobierno también el terrorismo, que sobre todo había llegado a la capital, ¿no? Con los incidentes de Tarata y todo lo demás, ¿no? Esos fueron los principales problemas que al menos en ese momento eran los más urgentes de atender. Claro, Sí. entiendo. Y lo considera que uno de los problemas políticos fue el autogolpe que se dio el 5 de abril del año 92. Claro, justamente porque le dio todo el poder, todos los estados, todas las instituciones del estado a, a Alberto Fujimori, ¿no? Por ejemplo, obtuvo mayoría en el Congreso, claro, es más, disolvió el Congreso, ¿no? Y hizo un Congreso disolvió la Cámara de Senadores, Diputados a solamente un Congreso único, ¿no? Del cual era mayoría. Tomó prácticamente las instituciones del Estado, la Fiscalía y otras instituciones, ¿no? El Poder Judicial y todo lo demás. Claro, prácticamente se convirtió en un partido omnipresente, omnipotente en todo, ¿no? En todos los 90, inicio de los 2000. Claro. Uh-huh. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? La medida más urgente fue el shock, ¿no? Alberto Fujimori es elegido justamente porque hizo todo lo contrario, ¿no? Lo que había propuesto, ¿no? Dijo que no iba a aplicar ningún tipo de shock o nivelación de precios. Sin embargo, luego hizo lo contrario, hizo un shock que en realidad fue sincerar los precios, lo cual reguló la economía, estabilizó los precios y se puede decir que ordenó, ¿no? Organizó, digamos, todo el desorden que había hecho el gobierno anterior, ¿no? De Alan García, que había hecho control de precios prácticamente y no funcionó, pues no funcionó, al final terminó en una hiperinflación que justamente asumió Alberto Fujimori, ¿no? Al sincerar los precios, pues en realidad fue una medida exitosa, ¿no? Exitosa. Pero en ese momento entonces se podría decir quienes pagaron las consecuencias eran las personas que tenían menos acceso o menos nivel económico. Claro, porque en realidad en esa época, por ejemplo, conseguir moneda internacional, ¿no? Como el dólar, pues no era propio de los estratos bajos, ¿no? Pues, claro, las personas de clase media alta, pues tenían ahorros y tenían capacidad pues para acceder a ciertos recursos, ¿no? Que la gente que guardaba sus índices y prácticamente a convertirlos en millones y millones, entonces pues claro, tenía menos dinero, ¿no? De lo cual el dólar todavía mantenía cierto peso, ¿no? Uh-huh. Pues los afectados, claro, la clase media baja y la clase baja, ¿no? Eso fue lo que ocurrió, básicamente. Entonces, las medidas que se implementaron para combatir la inflación fueron efectivas. Efectivas sí. Sin embargo, también aplicó otras medidas, ¿no? Por ejemplo, eliminar los sindicatos, eliminar la Constitución del 79, pues que también priorizaba a los trabajadores, priorizaba también temas ambientales y todo lo demás, y pues realmente afectó ciertos otros otros derechos, ¿no? A otras personas,
como a los trabajadores y todo lo demás, ¿no? Hubo desempleo porque se empezaron a quitar, ¿no? Personas de las empresas, ¿no? Por justamente esa flexibilización que hizo de la economía, ¿no? Uh-huh. Y con respecto a las privatizaciones, ¿cree que las privatizaciones que formaron parte de las políticas económicas tuvieron un resultado, digamos, favorable para el país? Claro, porque en realidad sí tuvo éxito porque recortó precios, ¿no? O sea, el presupuesto nacional. Lo que Fujimori quería hacer era recortar el gasto, el gasto del Estado, y lo que hizo fue privatizar, venderlos, aunque nunca se descubrió realmente qué es que ocurrió con ese dinero, pues, pero al final el Estado nos hizo cargo, ¿no? de cada empresa, ¿no? Electrolima, varias empresas, ¿no? Sedapal creo que es la única, ¿no? Que todavía queda, y al final pues se recortó, sí se recortó, y sí funcionó, digamos, ¿no? En ese momento, porque esto todavía no intervenía, ¿no? Y varias empresas más, ¿no? Claro. Era una manera, digamos, de alinearse al modelo económico, ¿no? Claro, alinearse y ordenarse, ¿no? Ordenarse a lo que en ese momento se le pedía a Fujimori, porque Fujimori venía de recibir a un país sin ser elegible económicamente. El Perú no era un país grato, ¿no? Para las inversiones, y al alinearse, ordenar, recortar gastos de parte del Estado, recortar gastos, digamos, en temas de educación, recortar gastos, entonces pues permitió realmente salir, ¿no? De la hiperinflación con el shock y otras medidas que en su momento sí funcionaron, ¿no? ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? En realidad hubo, y también controvertidas, ¿no? Planes, por ejemplo, en el tema educativo, se crearon más escuelas, postas, apoyo a los agricultores. O sea, Fujimori prácticamente aparecía en todas las ocupaciones, todos los niveles, ¿no? También hizo la planificación familiar en varios hogares, sobre todo hogares más humildes, y que justamente ahí se le acusó pues de forzar a mujeres de su libertad, ¿no? Para tener o no tener hijos, y eso pues hasta ahora todavía me parece que se mantuvo un juicio hasta hace meses antes que fallezca Fujimori, ¿no? O sea, en general hizo de todo, pues, ¿no? Para medidas, ¿no? De salud, de educación, de planificación familiar, controversiales, claro, controvertidas para ese entonces y para ahora, ¿no? Pero bueno. Uh-huh. Y respecto a las medidas que se realizó en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso, ¿qué opina de aquellas medidas? Pues que en realidad sí combatió, ¿no? el terrorismo. Pues el terrorismo está desde los 80, ¿no? Antes incluso del gobierno de Alan García e inicios del primer gobierno de Fujimori. En realidad pudo combatir el terrorismo, ¿no? Por ejemplo, recuerdo cuando había medidas como medidas de arrepentimiento, capturaban informaciones, infiltró a las universidades, a los sindicatos. Se combatió, pero a un gran costo, ¿no? Por ejemplo, también dos asesinatos hubo, ¿no? Dos matanzas, tanto en La Cantuta como Barrios Altos, y que justamente Fujimori fue encontrado culpable. Claro, ¿no? Son medidas, sí, pero nuevamente pues, medidas controversiales, ¿no? Que acabó, ¿no? Pero generando pues, problemas, ¿no? Como te comentaba, asesinatos a gente inocente, del cual ha sido encontrado culpable, ¿no? Claro, que algunos podrían llamarles daños colaterales. Claro, o lo que ocurrió en el Santa y otros más, ¿no? Que no ha sido sentenciado, no tuvo juicio todavía. También creo que estaban pidiendo a Chile para que se le juzgue con esos nuevos crímenes, ¿no? Aunque finalmente fue, digamos, juzgado por dos crímenes, ¿no? Considerados de lesa humanidad, ¿no? Uh-huh. Yeah. Durante el gobierno
gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Y bueno, ya me había más o menos mencionado en las preguntas anteriores. Claro, claro. En realidad pues es incorrecto, pues no se puede, por querer controlar, digamos, la natalidad, pues no se puede elegir sobre la libertad de las personas, ¿no? Que es si desean o no desean tener hijos, ¿no? Prácticamente fue un daño que se les hizo a miles, ¿no? de mujeres, sobre todo en los sectores más pobres y humildes, ¿no? Que fueron los que sufrieron las consecuencias, ¿no? Mal, ¿no? Porque no se debería privar a nadie, ¿no? de su libertad de elegir, ¿no? A veces se dice, ¿no? Como no, pues no, la esterilización funciona porque así tiene menos hijos, pero poner la libertad sobre tener o no tener, pues creo que vulnera, ¿no? los derechos humanos, ¿no? Que es la elección, pues, ¿no? La elección, la libertad. No como medida educativa, sino Claro. como una medida que fuerza, ¿no? Claro, no pueden forzar pues justamente a una persona a lo que ellos quieren, ¿no? Sino de repente hubiera sido una medida de repente disuasiva, ¿no? Que hubiera consistido de repente en concientizar a las personas de ser conscientes de cuántos hijos quieren tener, ¿no? Ahí tal vez hubiera sido una medida correcta, pero fue una medida prácticamente pues forzada, sin elección. Y a veces incluso, ¿no? Cuentan los testimonios que a las mujeres les decían pues que simplemente con engaños los llevaban, ¿no? Que iban a hacer solamente algo sencillo, ¿no? Y al final resultaban pues que no podían tener hijos, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Claro, en realidad entre los 90 y 2000 los periódicos que se veían tenían una línea editorial, ¿no? Hablar bien del gobierno de Fujimori, hablar bien de los gobiernos, de las obras, de publicar todo lo que hacía. Y me imagino con columnas compradas, porque eso se vio reflejado luego a finales de los 2000, a finales de los 90 e inicio de los 2000, ¿no? Cuando también Montesinos era el que se encargaba de sobornar o de comprar las líneas editoriales de cada periódico, ¿no? Prácticamente cada periódico, de acuerdo a la cantidad de lectores, pues se vendía, ¿no? De acuerdo a lo que pedían, ¿no? Estaba, me acuerdo, Moisés Wolferson, también estaban pues los directivos de Canal 4, Fusillat, o sea, Shoes de Canal 5, o sea, las líneas editoriales medios de comunicación se vendían y todos eran a favor del gobierno. Opositores eran fulminados y no había prácticamente, no hablaban bien de ellos, ¿no? Incluso se les levantaba juicios que ya habían sido olvidados o habían sido prácticamente no habían tenido ningún tipo de sanción, ¿no? Para sus opositores. Prácticamente dejó el camino libre para Fujimori, ¿no? Porque los compraban o se los vendían, ¿no? Sí. Así funcionó. Y entonces las repercusiones en la libertad de expresión, ¿cuáles serían? No había voces, digamos, que puedan informar a la ciudadanía, ¿no? En general de lo que sí en realidad estaba pasando en ese momento. Claro, la prensa fue solamente utilizada para hablar bien del gobierno, ¿no? Para buscar pues los 3 gobiernos que fue elegido, de repente de manera irregular. Sobre todo el último, ¿no? Muy controversial la última elección con Toledo. Y claro, en realidad pocos periódicos eran los que sí, digamos, eran voces disidentes de ese momento, ¿no? Por ejemplo, La República, el diario Liberación, recuerdo, de César Gil, eran fines de los 90, inicio de los 2000. Pues de ahí no, todo era una línea editorial, ¿no? Que hablaba bien del gobierno nada más. Claro. Sí. ¿Cuáles consideran que secuestros también secuestros de periodistas, ¿no? De periodistas, claro. que hubo, ¿no? Amenazas, amedrentamientos a periodistas que informaban en contra del gobierno, ¿no? O informaban un poco de realidad, porque hubo de las dos cosas, ¿no? Uno de ellos fue Gustavo Gorriti, ¿no? Ajá. Un secuestro, ¿no? Claro.
¿Y cuáles considera que fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Alberto Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Primero creo que fue las elecciones, la tercera elección de 2000, lo que iba a ser 2000-2005. Toledo tuvo en sus inicios cierto arraigo, ¿no?, de las personas que Fujimori había estado acostumbrado, ¿no? Gente, digamos, de escasos recursos se identificaba con Toledo. Y al crecer la popularidad de Toledo, pues se enfrentó a una elección pues controversial, ¿no? Controversial, que resultó prácticamente ganador en una primera instancia Toledo, y que luego las encuestadoras se rectificaron, la OMPE se rectificó y dio como ganador, claro, no por mayoría, a Fujimori, ¿no? Eso yo creo que fue el inicio. Se sabía que algo andaba mal en el gobierno. Sin embargo, solo era sospecha, ¿no? Hasta que justamente llegó el Vladivideo en el mes de septiembre, recuerdo, que se presentó en el año 2000 ya con Fujimori de más o menos 3 meses de su segunda reelección, su tercer gobierno. Y ahí ya fue la caída, ¿no? Y fue incapacitado, ¿no?, por el Congreso, ¿no?, que suspendido de sus funciones y todo lo demás, ¿no? Eso fue ya la confirmación de todas las sospechas, ¿no?, el Vladivideo. Y otros Vladivideos que fueron saliendo a continuación, ¿no? Previamente a los videos también ya habían protestas, inclusive hubo la marcha de los 4 Sur. Claro, por las elecciones, por eso decía que el origen de todo fue las elecciones con Toledo. Dejó a un público seguidor de Alejandro Toledo pues disconforme con los resultados, disconforme, y ahí empezó todo, ¿no? Pero todo eran sospechas hasta que ya se confirmó con el video, ¿no?, que fue justamente presentado en la tarde, recuerdo, en la tarde. ¿Y qué consecuencias tuvo para el país precisamente la caída del gobierno de Alberto Fujimori? ¿Qué consecuencias? Creo que la vuelta a la democracia, ¿no?, la vuelta positiva en ese sentido, ¿no?, la vuelta a la democracia, el retorno a la oposición, y en realidad fue un cambio positivo de parte de todo, ¿no? Hasta, claro, pasar las elecciones del 2001 que justo enfrentó a Alejandro Toledo pues con Alan García, ¿no? Entonces también le llaman pues el retorno de la democracia, o la preparación del gobierno de la democracia, ¿no?, de Valentín Paniagua, ¿no?, que fue justamente 8 meses de pura preparación para la siguiente elección, ¿no?, que ganó Toledo justamente. Claro, que fue así como algo así como un gobierno así de transición, que claro, gobierno de transición, no transitorio, de paz, digamos, ¿no?, de tranquilidad, de estabilidad política que dio Valentín Paniagua, ya que pertenecía a una fuerza también que en ese entonces pues no era ni mayoría, ¿no? Acción Popular no era mayoría, era pues un partido menor, pero que alcanzó protagonismo justamente porque asumió el rol transitorio, ¿no?, de preparar las elecciones. Listo. Muchas gracias por participar de esta entrevista. Ha sido Diego Armando Milla, docente del área de letras, de ciencias humanas de